Aleluya. Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar en esta reunión. Gracias por estar atento a lo que Dios va a poner en su corazón. Antes de empezar formalmente, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a recibir la presencia de Dios. Vamos a abrir nuestro corazón. Padre, en este momento, muchas gracias por este momento en el que podemos ministrar tu palabra. Como siempre, Señor, nosotros sabemos que sin tu presencia la palabra no va a tener el mismo impacto. Entonces, Señor, que la unción empiece a fluir, empiece a tocar a la gente que está escuchando esta transmisión. Padre, yo te pido que tú bendigas la palabra, que tú bendigas mi español, que tú bendigas, Señor, a la gente que está recibiendo. Y que esta palabra sea una bendición. Enséñanos, instrúyenos, porque queremos aprender, queremos fluir en lo correcto, en lo eterno. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos por estar en este momento. Estamos dando la palabra y yo creo que lo que Dios ha preparado para nosotros definitivamente va a motivarnos, va a inspirarnos y va a transformarnos. Este es el tipo de palabra que nosotros damos en este lugar. Entonces, el título de la práctica hoy es: soy responsable por mi fe en Jesucristo. Vamos a repetir. Yo soy responsable por mi fe en Jesucristo. Now, realmente mucha gente no está muy seguro quién debe asumir la responsabilidad por su vida espiritual. Pero en este día, ustedes van a salir de esta palabra con el conocimiento y con el entendimiento que cada quien tiene que asumir la responsabilidad por su propia fe en Jesucristo. Vamos a hablar por un segundo acerca de lo que está pasando en nuestro país, Guatemala. En Guatemala, particularmente, las iglesias han estado cerradas por las últimas 20 semanas. Yo estaba pensando en eso el otro día y es horrible. Es tremendo que nosotros estamos en este tipo de mover. Yo estoy hablando acerca de casi 5 meses sin estar en la iglesia con el pueblo de Dios. Y realmente no sabemos cuándo podremos regresar. Entonces aquí es la palabra para su corazón. Tenemos que estar firmes en el Señor. Tenemos que estar firmes en este tiempo de cuarentena en el Señor por nuestra propia cuenta. ¿Es claro eso? Yo no puedo manejar su fe. La iglesia no puede manejar su fe. El gobierno no puede manejar su fe. Es una decisión propia que cada quien tiene que tomar y realizar en su vida cristiana. Entonces, tenemos que estar firmes en el Señor por nuestra propia cuenta. Y para algunos cristianos, esto va a ser un poco difícil, porque no están acostumbrados a caminar sin el apoyo de la iglesia o amigos de la fe. Esta es una realidad. Hay gente que siempre crece, escucha, aplica la palabra, toma notas, y de ahí este tipo de gente empieza a meditar y poner la palabra de Dios en su corazón. Pero hay gente que escucha solamente como un acto, como una tradición, y realmente no absorbe la palabra de Dios en su corazón. Y cuando hay una emergencia, cuando hay una crisis, ¿sabe qué? La gente no tiene nada para sacar y utilizar para avanzar su causa. ¿Es claro eso? Estamos en un tiempo realmente
en el que tenemos que esforzarnos por apoyarnos en la doctrina que hemos aprendido en los tiempos pasados. Amén. Por apoyarnos en las experiencias espirituales que hemos recibido mientras caminamos con el Señor. Tenemos que esforzarnos en ese tiempo cuando no podemos depender como antes de la iglesia o con los amigos que siempre están motivándole. Tenemos que esforzarnos por apoyarnos en las convicciones de Dios que se componen de quienes somos en Cristo, sin depender de la iglesia local. ¿Para hacer qué? Para sostener nuestra relación con Dios. Estamos en un tiempo cuando realmente la vida ha cambiado mucho. Y ojalá que haya cristianos que están alimentándose con la palabra de Dios. Gente que esté adorando al Señor. Gente que esté recibiendo de parte de Dios por su propia cuenta. Pero yo sé cómo es la naturaleza humana. Muchos cristianos no ponen mucha atención en este tipo de cosas. Y sabe que cada vez que nosotros nos alejemos de las cosas de Dios, una debilidad empieza a tomar lugar en nuestro corazón. Ustedes tienen experiencia viendo gente que realmente no presta atención, no tiene una vida espiritual, tal vez no vengan a la iglesia por años y estoy agradecido de que la gente venga, pero gente así viene, entra en la iglesia y no tengo la menor idea de lo que está pasando. Porque su corazón, aunque el Espíritu Santo vive en su corazón, el corazón es totalmente seco, desconectado. Y estamos en un tiempo, durante esta época de la COVID, en la que tenemos que alimentarnos a nosotros mismos. Amén. La iglesia no está aquí en este momento. Así estamos aquí, estamos preparándonos para abrirla. Pero todo depende de usted. ¿Es claro eso? Entonces, otra vez más, para algunos, este tipo de empuje va a ser incómodo. Este tipo de responsabilidad va a ser incómodo porque no han retenido lo que han recibido en la palabra. Entra, sale. Y ustedes saben que yo les digo la verdad. Porque como mucha gente es una realidad. La gente recibe la palabra y después de comprar en la tienda de avivamiento, la gente olvida que fue el mensaje. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, que tomemos notas. Escribe las cosas que tocan su corazón. Y ahí durante la semana puede regresar y empezar a ver lo que ha escrito diciendo, sí, este fue un buen punto. Y puede dedicar su día meditando lo que tiene en sus notas. Y eso es como nosotros crecemos. ¿Es claro eso? Es muy interesante. ¿Cuántas veces se nos instruye en la Biblia a estar firmes en la fe? Yo estaba preparando mi mensaje durante esta semana y es increíble cuántas veces el apóstol Pablo dijo a la gente, hermanos, hay que estar firmes en la fe. Hay que estar firmes en la fe. Él entendía lo que él estaba hablando. Porque como ustedes saben, él pasó 2 etapas encarcelado. No había nadie para tomar su mano. No había nadie para darle un abrazo. Ya,
No había nadie para levantar su ánimo. Entonces él tuvo que apoyarse en la doctrina que él sabía, en las experiencias especiales que había recibido. Amén. Y tenemos que hacer la misma cosa. Hay que estar firmes en la fe. Esta exhortación se enfoca en estar firme en sus creencias, en sus convicciones. Más que en la iglesia local, más que en un buen grupo de amigos cristianos que le ayudan a seguir adelante en la fe. Definitivamente la iglesia local tiene su parte, su propósito en su vida. Pero ustedes van a aprender en esta lección que cada quien tiene que asumir su misma responsabilidad para cómo él crece en la fe. Amén. Es una buena palabra. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice eso. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe. No, él está hablando con las personas. Él está hablando con los cristianos. Está diciendo, permanezcan firmes en la fe. No, esta es una elección, esta es una disciplina. Tiene que hacerlo por su propia cuenta. Si hay iglesia o si no hay iglesia, si hay buenos amigos para ayudarle, cada quien tiene que ser responsable por su propia relación con Dios. Yo escucho muchas veces, el pastor, él no presta atención a mí, él nunca me llama, él nunca me da una palabra, los líderes de la iglesia me ignoran, yo no sé por qué yo voy a esta iglesia, nadie me alimenta, nadie me anima, bla, 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 bla. Es cierto, pero ¿sabe qué? Hoy en día, la mayoría de los cristianos tienen una Biblia, tienen manos para orar, tienen manera de adorar. Entonces, no es justo que el pueblo de Dios eche la culpa sobre la iglesia, amén, o sobre los líderes para sostener su fe en el Señor. La palabra de Dios es muy claro. Permanezcan firmes, permanezcan ustedes firmes en la fe. Siguen firmes en la fe. Hablando en sus creencias, ustedes tienen creencias. Ustedes tienen convicciones. Yo encontré algo muy interesante en 2 Corintios capítulo 1, verso 24. Yo estoy usando otra traducción. Dice, y Pablo está escribiendo, hablando a esta gente, los corintios, diciendo, nosotros como ministros, como personas, como cristianos, nosotros no somos los dueños de su fe. ¡Wow! Interesante. Es la primera vez que estoy leyendo eso. Tal vez porque yo estaba investigando otra forma de decir la misma cosa. Nosotros no somos los dueños de su fe. Lo que queremos como cristianos, como ministros, es colaborar. Es colaborar con ustedes para que tengan alegría, pues ustedes ya están firmes en la fe. Yo quiero ampliar este versículo un poco. 2 Corintios capítulo 1, versículo 24, empieza diciendo, nosotros como personas no somos los dueños de su fe. Podemos decir la misma cosa acerca de la iglesia local.
La iglesia local no es, hermanos, no es el dueño de su fe. Ustedes son sus dueños. Amén. Nosotros no somos los dueños, tampoco la iglesia, de su fe. Lo que queremos es colaborar con ustedes para que tengan alegría, pues ustedes ya están firmes en la fe. Podemos hacer esto de esta forma. Lo que la iglesia local quiere es colaborar con ustedes. Podemos hacerle de esta forma. Lo que el apoyo de un amigo cristiano quiere es colaborar con ustedes. Amén, es cierto. Es cierto. Otra versión dice, no es que les estemos imponiendo la fe, sino que intentamos contribuir al gozo de ustedes, pues ustedes se mantienen firmes por la fe. Entonces, no es la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad de sus amigos, es su responsabilidad. Es su responsabilidad por mantener su fe de pie. ¿Algo nuevo? No sé, pero es una buena palabra, porque es muy cierto. Estas escritores revelan que mantener su relación con Dios no es la responsabilidad completa de una ayuda externa. Como la iglesia, aunque la iglesia contribuye a la fe del creyente. Gracias a Dios por la iglesia. Pero la iglesia nunca va a ser el dueño de su alma y vamos a entender eso. Amén. La iglesia nunca va a ser el dueño de su fe. El apoyo y la motivación de otros cristianos tampoco. Entonces, no es la responsabilidad completa de una ayuda externa como la iglesia o como el apoyo y la motivación de otros cristianos, sino de las convicciones propias de cada individuo en Cristo, sino de las experiencias personales que ha tenido con Dios. Quiero ser muy claro. La iglesia no es el dueño de su alma. Vamos a repetir eso. Yo no sé si ese es un choque para su entendimiento, porque como estaba diciendo, la gente piensa que la iglesia hace todo por su vida espiritual. No, la iglesia es una ayuda. La iglesia tiene muchas funciones, pero ser dueño de su alma jamás. Amén. La iglesia no es el dueño de su alma ni puede decidir por sus miembros. La iglesia no le salva, la iglesia no lo sana, la iglesia no lo perdona. Entonces, para los cristianos no muy bien fundados en la doctrina sana, asistir a la iglesia no va a salvar su alma. Hay religiones que dicen que sí. Que sí, ¿sabe qué? Hay iglesias evangélicas que enseñan a su gente que si no sigue asistiendo su iglesia, va a perder su salvación. Hermanos, este es irónico. Este es ridículo. Esta es doctrina falsa. Pero muchas veces por tener raíces en otras religiones,
La gente piensa que si yo asisto a la iglesia, todo va a salir bien. No, ojalá que sí. Pero el reglamento no fluye de esta manera. Usted es el dueño de su alma. Amén. Vamos a continuar. Entonces, yo soy responsable por mi fe en Jesucristo. Yo soy, o podemos decir que nosotros estamos, o nosotros somos responsables por nuestra fe en Jesucristo. Esta es doctrina sana. Efesios 6:11 dice el cristiano estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, una vez más, él está hablando con los cristianos. En Filipenses 1, versículo 27, algo muy bonito. Instruye a todos los cristianos que procuren ustedes que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. Así, lo mismo si voy a verlos, que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. El punto que yo quiero marcar muy bien en su entendimiento, yo quiero ser muy claro que nadie es responsable por su fe. Nadie. Yo puedo orar para contribuir. Yo puedo animarle para ayudarle a seguir adelante. Pero ¿qué pasa si no hay nadie en este momento para tomar su mano? ¿Qué pasa si no hay nadie para levantar una oración por su asunto? Entonces, cuando nosotros caminamos firmes en las convicciones que hacen el cristiano que somos en Cristo, es una gran diferencia. Diciendo en versículo 27, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando por todos juntos por la fe del Evangelio. Entonces, la Biblia le exhorta a que esté firme en sus convicciones. A que esté firme en sus creencias, en la doctrina que ha aprendido, en las experiencias especiales que han experimentado en Dios, y estará firme en la fe. Yo he hablado con algunas personas durante los últimos 5 meses, preguntando cómo está su vida espiritual. La respuesta es no sé. ¿Por qué no sabe? Lo que la gente está diciendo es que realmente yo no sé si soy salvo o no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Amén. ¿No recuerdas el día en el que aceptaste o aceptó a Jesús en su corazón? El momento que Dios, por su Espíritu Santo, le puso en libertad, depositó paz en su corazón, alegría en su corazón. No recuerde este momento en la historia de su vida cristiana. Yo acepté a Jesucristo posiblemente cuando tenía tal vez 12, 13 años. Yo recuerdo, yo estuve en la iglesia y cada domingo el Espíritu Santo estaba molestándome. El Espíritu Santo estaba molestándome. Y el día que me levanté de mi silla y me acerqué al pastor,
y oré la oración de salvación. Dios puso en mí una explosión de paz, una explosión de alegría, un descanso. Yo sé que cada quien tiene su propio testimonio, pero un cristiano debe saber lo que está pasando en él espiritualmente. Es claro lo que estoy diciendo. Entonces tenemos que entender, tenemos que pedir a Dios que le dé entendimiento si tiene problema en analizar las cosas. Amén. Amén. Wow. ¿Ustedes tienen convicciones? Hay que mantenerlas vivas. Amén. ¿Tiene creencias, doctrina sana en su corazón? Sí, pastor, un poco. Lo poco que tiene es lo que usa para sostener su vida cristiana. Como yo estaba diciendo en el principio de este mensaje, tenemos que esforzarnos por apoyarnos en doctrina que hemos aprendido, las experiencias. Entonces, si está en un momento de duda o debilidad, tiene que alcanzar lo que hay adentro y esto va a ayudar. Es claro todo eso. Le digo que esta realidad es un buen plan, porque habrá tiempos en la vida cuando estará solo. Cabal. Tiempos en la vida cuando nadie podrá estar a su lado. Y sus convicciones y creencias tendrán que sostenerle y consolarle. Tendrá que encontrarse con Dios a solas. Amén. Yo recuerdo el tiempo cuando hace, no sé, 20 años, 25 años, me enfermé con la hepatitis. Estuve en un hospital. No podía tener muchos visitantes era muy contagioso. Yo tuve visitantes. Pero cuando el doctor me dijo que necesito un nuevo hígado, yo pensé, ¿dónde voy a conseguir otro hígado? No dormí en el hospital por 3 días. Cada hora alguien está entrando, sacando sangre de mí, tomando cosas, bla, 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 bla. Y ser honesto, tuve mucho miedo. Y yo pensé que yo iba a morir. ¿Ya? Fue tal vez una de las veces que yo estaba esperando que alguien estuviera orando por mí. Cuando tiene 40 años, 42 años y el doctor dice que no va a seguir viviendo. Estaba muy solo. No, yo tenía gente de vez en cuando. Pero yo tuve que poner en orden mis asuntos con Dios cuando no había nadie para tomar mi mano. Amén. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tenemos que poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos que confiar en los milagros que Dios ha hecho anteriormente. Tenemos que levantar, explotar creencias, convicciones para ayudarnos a seguir adelante. Porque estoy diciendo que habrá tiempos en su vida cuando estará solo.
Nadie podrá estar a su lado. Tendrá que encontrarse con Dios a solas. En tiempos así, tendrá que depender de que Dios está con usted. Ya. Cuando no hay nadie, cuando la iglesia no puede hacer nada, cuando los hermanos no pueden hacer nada o no están disponibles, termina con usted y con Dios. Y en el día de su muerte va a estar solo. Y ahí es cuando tiene que recordar 100% el momento en el que entregó su vida a Jesucristo. Porque el día vendrá. Amén. Tremendo. Hay que depender de que Dios lo ama, que Dios vive en su corazón. Hermano, no me siento muy cristiano hoy. Oh, entonces no es. No. Es como yo no puedo levantarme en la mañana y dice, yo no me siento casado. No. Hermanos, yo tengo 46 años. Ya. Gloria a Dios. Yo tengo una esposa muy excelente. Entonces estoy casado hasta el fin. Entonces, si sabe que Jesús es en su corazón, no debe jugar, no debe dudar. ¿Soy salvo o no? Amén. Acepte la realidad que Jesús está en su corazón. Oh, hermanos, pero no me siento como cristiano, me siento muy solo, me siento muy débil, me siento totalmente desconectado. Pero la cosa es, Dios no le desconectó. Dios no desconectó con usted. El Espíritu Santo vive en su corazón. El hermano, no siento el Espíritu Santo. No indica que no sea salvo. ¿Es claro? Porque es por la gracia de Dios y nuestra fe en esa gracia que nos salva. Amén. A veces yo no siento Dios. A veces el equipo aquí no siente a Dios. Pero Dios está con nosotros. Dios está con ustedes. Y por supuesto hay momentos cuando hay mucha presencia. La presencia de Dios es tangible. Amén. Mis hermanos, estos tiempos de la COVID-19 y de cuarentena, para mí es una prueba. No es que Dios está probándonos para ver si vamos a seguir o no seguir. Yo veo este asunto como una prueba. ¿Prueba de qué? De cómo vamos a responder espiritualmente al asunto. Es claro, cada cristiano ha sido puesto en el mismo lugar durante esta cuarentena de depender de sus propias convicciones y creencias para sostener su relación con Dios. Mantenerse firme en la fe y seguir adelante sin el apoyo de la iglesia y de otra gente. Oh, hermanos, yo extraño a mi iglesia. Amén. Pero la iglesia no me salva. Me ayuda, me bendice, me apoya, pero todo depende de mí. Yo soy responsable por mi fe en Jesucristo. Y la iglesia no. Sus buenos amigos tampoco. Amén.
Ahora bien, al que ha retenido la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, saldrá de la cuarentena, de esta etapa de COVID, con músculos espirituales. Amén. Con una mayor madurez, con un fundamento probado y ensanchado. Saldrá de la cuarentena con un mayor aprecio y respeto por la iglesia y por las personas que invierten en su bienestar. He hablado con gente diciendo, Pastor Mike, yo extraño mucho a mi iglesia. Yo voy a ser diferente cuando yo regreso. Yo voy a meterme. Yo voy a llegar a tiempo. Yo voy a participar. Porque ahora sin la iglesia me doy cuenta qué tan importante es la iglesia. Es bueno. Es bueno. Es porque este tiempo, aparte del mover de la iglesia, está enseñando cada uno de nosotros qué tan importante sea la iglesia. Qué tan importante sea la gente que siempre está motivándonos. Es bueno, es una prueba. Vamos a declarar que esta situación es una prueba. O debemos considerar este asunto como una prueba y aprovechar la oportunidad de aprender lo que podemos aprender. ¿De acuerdo? De lo contrario, para el creyente que no ha retenido de sus convicciones o ha perdido control de su vida durante este tiempo, vuelva a sus convicciones. El Espíritu Santo todavía está en su corazón. Y si reconoce que ha permitido que su vida perdiera control, es porque el Espíritu Santo está diciendo, hello. Amén. Recuerda lo que he aprendido de esta lección. Lo que ha oído hoy es que usted es responsable por su alma. Usted es responsable por su alma. Usted y Dios trabajen en equipo. Si hay apoyo, fantástico. Amén. Número 2 es que la iglesia es su apoyo, pero no es dueña de su fe. Y que los cristianos que le motiven no son los que deciden por usted, sino usted mismo. Y para mí yo creo que es una realidad que necesitamos entender y aceptar. Amén. Así que vuelva a sus convicciones. Vuelva a Dios. Y cuando, esta es una promesa, y cuando la iglesia se abre de nuevo, va a estar listo para meterse en ella sin impedimento. Va a entrar con ánimo, con un corazón bien fortalecido. En conclusión, 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Este versículo es una buena promesa. Hay que seguir adelante. Hay que, como estoy diciendo, hay que apoyarse en la doctrina que hemos aprendido.
apoyarse en las experiencias especiales y las convicciones de Dios que se componen de quienes somos en Cristo, hermanos. Esta es cómo manejar la vida cristiana. Amén y gracias. Entonces, en conclusión, dígale esta mañana en su corazón, dígale a Dios que va a estar firme en sus convicciones. Dígale a Dios que va a estar firme, aunque se sienta débil o confundido. Padre, en este momento, yo quiero decirle que yo voy a estar firme en mis convicciones. Padre, aunque me sienta débil o confundido, Dios, voy a estar firme. Punto final. Dígase a sí mismo que va a estar firme en sus convicciones y la doctrina que ha oído. Dígase a sí mismo que va a estar firme cuando se siente débil o confundido. Todo el mundo pasa por etapas difíciles o consolidar o incertidumbre. ¿Sabe qué? Dígale a su corazón, corazón, va a estar firme. Corazón va a ser firme. En el nombre de Jesús. Y su corazón va a responderle diciendo, es cierto, eres el jefe. Amén. Amén. Dígale a la persona a la par que va a estar firme. Que va a estar firme aunque la relación con la iglesia, el pastor y la congregación no sea como antes. Y eso es cierto, no es como antes. 5 meses ha hecho mucho daño, pero estamos en el plan en este momento de recuperar, hermanos. Prepárense para reiniciar la vida de la iglesia. Dígale a la persona a la par que va a estar firme. Yo voy a estar firme. José, yo voy a estar firme. Karina, yo voy a estar firme. En tiempos buenos y tiempos malos. Humberto, yo voy a estar firme, aunque la relación con la iglesia, el pastor y la congregación no sea como antes. Yo voy a estar firme. Y si no puede ayudarme, no hay ningún problema. Está bien. Si mi iglesia no me alcanza, yo voy a estar bien, porque mi relación con Dios no depende de las cosas exteriores. Amén. Yo estoy firme en la fe. Yo asumo la responsabilidad por mi fe. Iglesia de Jesucristo puede depender de mí. Aleluya. Oh Padre, nosotros hemos recibido tu palabra. Una palabra para despertar de nuevo nuestro entendimiento de realidades espirituales. Señor, nosotros bendecimos a nuestra iglesia, Centro de Avivamiento. Nosotros bendecimos a las iglesias cristianas aquí en esta ciudad, en este país, alrededor del mundo. Nosotros ponemos nuestra mano sobre las iglesias evangélicas en el mundo, pidiendo que tu Espíritu Santo sople
en ellas. Padre, yo oro en este momento por el cristiano que se encuentra confundido, inseguro, débil, que no está seguro de su salvación. O si tu Señor siga amando a esta persona. Yo declaro sobre toda la gente escuchando mi voz que Dios está con ustedes, que Dios lo ama y que Dios va a ayudar. Entonces este es el mensaje para hoy, mis amados. Y como siempre, es muy importante que ustedes compartan este mensaje con sus amigos. Hay que tocar el botón, compartir, o si está en inglés, like y compartir. Nosotros tenemos una nueva página de Facebook, de Centro de Avivamiento. Únense con nosotros. Amén. Nosotros queremos bendecir su vida. Nosotros queremos participar. Y en este momento, todo es virtual, todo es electrónico. Pero el Espíritu Santo sigue saliendo. Amén. Cierren sus ojos, yo quiero bendecirles. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima transmisión. Amén.